Dando la sesión. Bienvenidos. Esta es la clase, es la segunda clase de este grupo, que es el grupo 1, en la materia de ser social y sociedad. ¿Sale? Y a partir de este momento, pues vamos a empezar a ver la información que tenemos preparada para el día. Aquí les va. Voy a quitar el panel para que no me estorbe. Mi nombre, pues ya lo tienen, soy la profesora Ana Laura Durán y la clase es Ser Social y Sociedad y estamos en la clase 2, es el módulo 4, ¿sale? Pero estamos en la clase número 2 de esta materia. Ahora sí, los invito por favor que me ayude leyendo esto, que tiene que ver con los grupos sociales. Yo, Adelante. los grupos sociales no están determinados a vivir de la misma manera a lo largo de su vida. Decir que nacemos dentro de un contexto particular no significa decir que estamos determinados por siempre a permanecer a ese grupo social. Los seres humanos, tarde o temprano, siempre podemos decidir el rumbo de nuestra historia, como por ejemplo, en el caso de la política. En tu recorrido por la tarde, la situación inicial de la unidad, habrás podido notar que había un anuncio político en el que señalaba que con la participación ciudadana a través del voto se podría hacer algo para cambiar la situación actual. Pues bien, en el caso de la política, entendida como una institución social, es una sociedad democrática. Podemos y debemos participar libremente, de manera activa, informada y responsable en la toma de decisiones políticas sobre asuntos ciudadanos y del país. O sea, en la decisiones políticas sobre las leyes que nos gobiernan. Podemos elegir el grupo social o cultural al que queremos pertenecer o la forma de vestir, como el grupo de chicos y chicas vestidos de negro que observaste en el recorrido de esta tarde, el tipo de El tipo de música para escuchar, etcétera. Todo esto es posible a través del proceso mismo de la socialización, el cual, a medida que tomamos conciencia de nosotros mismos y expandimos nuestro conocimiento hacia otras formas de vivir la vida mediante los procesos de interacción con otros miembros de la sociedad, que a través de los medios de comunicación nos va abriendo posibilidades que pueden ir orientando nuestras acciones cotidianas. En otras palabras, todas estas cosas y más las podemos llevar a cabo a través de nuestras prácticas sociales. Es muy importante reconocer que dentro de las culturas pueden existir, y de hecho a menudo existen, subculturas que, aunque comparten un territorio generales, algunos, la mayoría de los elementos pertenecientes de la cultura, perdón. De hecho, a menudo existen subculturas que, aunque comparten en términos generales algunos o la mayoría de los elementos pertenecientes a la cultura en la que se encuentra subsumida, se caracterizan por la existencia de particularidades como las creencias, los valores que comparten y que orientan sus acciones, en las formas de hablar, de vestir, de comportarse, en otras palabras, de manifestarse culturalmente. Entre estas subculturas podemos encontrar grupos indígenas, grupos religiosos como los menonitas, y son llamadas tribus urbanas. Porque hace referencia a los que visten. Este es el libro donde viene todo el material de la materia de ser social y sociedad. Y les puse este extracto porque me parece interesante cómo en la sociedad, si ustedes se fijan en los chavos de esta fotografía, son adolescentes por allá llegando a los 20, donde todavía está la adultez temprana, pero una de las necesidades más grandes que el ser humano vive entre la adolescencia y la adultez temprana es la necesidad de pertenencia, de sentirse identificados en medio de una sociedad tan grande. Muchas personas que atravesamos por esa edad, pues buscábamos como darnos a notar, ¿no? Y no hallábamos cómo. Aunque existen muchas tribus urbanas, de repente es como identificarnos con alguien, cómo se viste, cómo se maquilla, cómo se comporta, con la música que hace, lo que baila, etcétera, etcétera. Y estas tribus urbanas
nos van satisfaciendo esa necesidad de pertenencia. No podemos decir únicamente que pertenecemos a la sociedad porque es un grupo demasiado grande y nos sentimos perdidos, pero si hay pandillas, grupos, tribus, que son 7, 8, 10, 15 personas, son menos y entonces tú te sientes que te notas, ¿no? Que voltean a verte y entonces dices, pertenezco aquí, aunque realmente siempre has pertenecido a la sociedad, ¿no? ¿Qué es una tribu urbana? Es un grupo social que actúa conforme a las creencias y representaciones propias de la subcultura a la que pertenece. Los miembros de una tribu urbana comparten creencias, valores, costumbres, etcétera, que se reflejan en la forma de vestir, de hablar, de comportarse, entre otros. Este término fue usado por primera vez por el psicólogo francés Michael Maffesoli en el libro llamado El tiempo de las tribus, publicado en los 90. De hecho, en los 90 había mucho auge de este grupito, así de varios grupitos, ¿no? Yo pertenecía a un grupito de esos en una pandilla que se llama Panchitos, rayábamos y nos íbamos a tocadas y hacíamos así, y terminé dedicándome a la educación, precisamente porque quería entender la cuestión de esa sensibilidad del adolescente. ¿Qué son las prácticas sociales? ¿Quién me ayuda a leer esto? Nomás uno, no se me amontonen. Adelante, Son, César. son conjuntos de acciones con un significado importante para algún grupo particular, que se lleva a cabo cotidianamente y que forma parte del contexto social y cultural. En realidad, gracias, son todas las prácticas que hacemos constantemente, pero cuando las convertimos en prácticas sociales, cuando las hacemos conscientes, ¿sí? Siempre son acciones, pero cuando dices, ah, caray, esto de salir y saludar, buenos días, buenos días, buenos días, eso es una práctica social. O de salir y no saludar, también es una práctica social, pues. No es que sea buena o sea mala, simple y sencillamente son las cosas que hacemos hacia los otros individuos. Recuerden que la socialización, lo que es la sociología, habla de las relaciones entre seres humanos. No quiere decir que te tengas que llevar bien o que para que sea una relación tiene que ser buena. Las relaciones simple y sencillamente son relaciones. Muy bien, el ser ético es un balance, es un como una norma o es algo que nos va confrontando siempre a un lado y a otro. Por eso es que ahí dice sí o no. Dice, ser ético son prácticas sociales enfocadas al conjunto de creencias, valores y representaciones de la comunidad cultural. ¿Cómo sé yo que soy ético en mi entorno? Pues tengo que ver cómo se rige mi entorno, ¿no? Y participar de acuerdo a ello. Las normas morales que están establecidas hacia dentro de un grupo que definen las acciones sociales como buenas, malas, morales o inmorales. La ética es hacia afuera y la moral es hacia adentro. La ética es que también me porto yo con los otros, pero ya lo que es la moral es cómo me rijo yo, cómo me manejo yo. El que yo sea una persona moral no tiene que ver con lo que los otros esperan de mí, sino con lo que yo vivo conmigo. La sociedad, sus instituciones y estructuras. ¿Qué son las estructuras sociales? Alguien más que me lea, por favor. Adelante, Jesús. Dice, estructuras sociales, formas de organización social que vinculan el complejo espacio social en el que se mueven los agentes. Este concepto es uno de los más polémicos en las ciencias sociales. Con él se describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos. En algunos casos es equivalente a sistema social u organización social. También se define como una población con una organización y una tecnología que vive en un medio ambiente. Muchísimas gracias. La estructura social no solo obedece al comportamiento del ser humano, sino al desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Porque dice aquí, con eso se describe una forma de adoptar el sistema global, hablar de globalidad, y por eso es que es ese arbolito. Si se fijan, hay muchas cosas, ¿sí? Las compras, los gastos, la economía, lo jurídico, eh, la historia, el tiempo en el que estamos viviendo, la modernidad, el contexto social en el que nos desarrollamos, la moralidad, la ética, todo tiene que ver con esta estructura social en la cual nosotros nos desarrollamos y que muy seguramente, hablando de diversidad cultural, es diferente en diferentes regiones del mundo, pero es un contexto donde abarca todo. Y dice por ahí, eh, en algunos casos es equivalente al sistema social gobernanza social. También se define como una población con una organización y una tecnología que vive en un medio ambiente. No solo es la cuestión humana, también son los recursos materiales,
que nosotros utilizamos para nuestra supervivencia. Entonces, aquí es global, se interviene todo. Vamos a ver diferentes tipos de sociedades y organizaciones sociales. La primera, la más básica, son los cazadores y los recolectores. Así fue como la humanidad empezó a salir adelante. ¿Quién me ayuda a leer este, please? Uno nomás. Adelante, César. Ok, tipos de sociedad y organización social, cazadores y recolectores. Este tipo de sociedad está conformado por tribus o pequeños grupos que subsisten Subsisten. mediante prácticas como la cacería, la pesca y la recolección de plantas silvestres. Su organización social está dividida de manera común en las labores que llevan a cabo los varones, quienes se encargan de la cacería, y las mujeres, que usualmente se dedican a la recolección de semillas y plantas, a cocinar y a la crianza de los hijos. La toma de decisiones importantes dentro de este tipo de organización está generalmente a cargo de los hombres de más edad. Debido a la forma de organización social, este tipo de sociedad no existe una diferencia entre ricos y pobres, tal y como existe dentro de una sociedad occidental moderna. Estas culturas se pueden encontrar en algunas partes de África, en las selvas de Brasil o en Nueva Guinea. Muy bien. Y todavía existen en algunas zonas, pero así fue como nuestros ancestros empezaron a subsistir. Ellos se asentaban donde había lagos, mares, donde podía haber alimentación, ¿sale? Y dice aquí que era la caza, la pesca y la recolección. Ellos no criaban animales. ¿Qué era lo que pasaba? Ellos llegaban a un lugar donde, mira, hay comida, aquí nos podemos asentar. Ellos eran nómadas. Entonces terminaba, cambiaba el clima, cambiaba el tiempo, y si ya no había producción de alimentación, vámonos, se iban caminando y buscaban otra parte en la cual poderse sentar, y así anduvieron pues recorriendo el mundo, ¿no? Entonces eran cazadores de bestias salvajes o de animales salvajes, no eran animales domésticos, y recolectores de lo que por sí solo salía en las plantas, las semillas, las frutas, todo lo que podían encontrar que se iba dando por sí solo. ¿Sabes? Y obviamente, pues con ese tipo de organización, dice aquí que no existía las clases sociales, no había ricos y pobres, era más bien como el todos somos todo, ¿no? Muy bien. Luego vamos a avanzar hacia la siguiente sociedad, sociedades de pastoreo y sociedades agrarias. Aquí la diferencia, ustedes váyanlo leyendo. Aquí la diferencia es que aquí la gente ya se tenía que asentar por periodos más largos. ¿Por qué? Porque había que criar animales. Ya se criaban cochis, vacas, pollos, conejos. Esos tipos de animales, llamados también domésticos o de granja, ya empezaban a criarlos para satisfacer las necesidades de sus familias. También ellos iban adueñándose o apoderándose de ciertos territorios en los cuales se sembraba ya alguna semilla, se iba cuidando esa semilla y se tenía que esperar hasta el tiempo de la cosecha, que probablemente ya habían sembrado otra cosa y había que esperar hasta el tiempo de la cosecha para poderlo tener. ¿Ok? Entonces, después de los recolectores y cazadores, eran más nómadas, estos ya se sentaron en algunos lugares donde ya tenían que pastorear animales, criar animales domésticos, y donde ya empezó la agricultura, donde ya ellos mismos se encargaban de plantar, de sembrar y también de cosechar. ¿Le puedo cambiar? ¿Ya lo leímos? Díganme sí o no porque no los veo. Adelante. Muy bien. Luego brincamos a las sociedades modernas. Adelante, Nelly. Luego llegamos a las sociedades modernas e industrializadas, y como su nombre lo dice, la industrialización, y esa imagen que está por ahí, que ustedes claramente la pueden ver, pues es cuando llega la revolución industrial, ¿sí? Donde se utiliza tanto el agua como vapor como principal energético para hacer producir más de todo. Por ejemplo, en las sociedades, en las anteriores que vimos, que eran las sociedades de pastores y agrarias, se criaban animales para la satisfacción de la familia. Aquí, llegando la cuestión de la revolución industrial, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estaba chiquita, fuimos a un rastro donde estaban las vacas, taca, 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 así todas las vacas acomodadas,
y subían como unos succionadores que les ponían en las ubres y porque tenía que extraerse mucha leche. Probablemente en las sociedades anteriores de agricultores y de pastoreo, pues tenían una vaca y una vez al día iban y le sacaban la leche, sacaban un litro, una cosa por el estilo, para poder satisfacer las necesidades de la familia. Cuando llega la industrialización, llega precisamente porque la cantidad de personas a quienes había que alimentarse fue creciendo exponencialmente, o sea, muchísimo. Y ya no se podía satisfacer con una vaca, sino había que tener un ganado. Nosotros tenemos, por ejemplo, hacia el poniente, yendo hacia Tijuana, tenemos a su carne. Y ellos tienen ganados de vacas donde se crían las vacas, donde se saca la carne, donde se saca la leche de las vacas, porque hay muchísima gente a quien alimentar. Pero no podrían hacerlo sin todo el avance industrial, sin todas las máquinas que ya se están procesando. Lo mismo sucede con los sembradíos. Por ejemplo, en Sinaloa se produce mucho tomate, por eso es que de allá son los tomateros. En Sinaloa se produce mucho el tomate, pero se tiene que procesar de tal manera que pueda alimentar a muchísima gente. Acá en Baja California, bueno, en la península, en San Quintín es donde también se produce el tomate y es el tomate que generalmente nos llega a nosotros, es de acá de San Quintín. Entonces, todas esas producciones que ya no eran 2, 3 tomatitos, 5, 6 limones, son huertos impresionantes para poder darle alimentación a todos nosotros. Por eso decíamos que las estructuras sociales también tienen que ver con el medio ambiente, pero sobre todo con la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Que el ser humano pueda salir adelante sin darle en la torre a la naturaleza, sino sí extrayendo los recursos naturales, pero teniendo el cuidado de que estos se sigan produciendo. Muy bien. El monismo metodológico dice que es la perspectiva teórica que sostiene que existe un solo método para todas las ciencias, tanto las naturales como las sociales, y el dualismo dice que no, que las ciencias sociales utilizan métodos diferentes que las ciencias naturales. Esto nada más son conceptos, ¿sale? Vamos a ver más conceptos. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer estos conceptos? La división del trabajo, la clase social, la civilización, industrialización, revolución industrial y procesos sociales. ¿Quién dice yo? Las mujeres están muy calladitas, ¿eh? No las he escuchado hablar. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo, Adelante. división del trabajo. Concepto sociológico que se utiliza para señalar la especialización del trabajo en ocupaciones laborales bien determinadas y que tiene como resultado la interpretación interdependencia económica de los seres humanos. Clase social. Aunque no existe un acuerdo claro entre los científicos sociales, el concepto de clase social usualmente se refiere a cierto grupo de personas que comparten un estatus, lugar o posición dentro de una sociedad. Civilización. Etapa histórica de las sociedades en el que se alcanza un amplio desarrollo del conocimiento y las artes. Su forma de organización comienza a complejizarse, pues surge la estructura de clases. El uso de escritura es un elemento fundamental de esta etapa histórica de las sociedades, pues con la escritura se le da fijeza a las palabras y esto tiene efectos importantes para el establecimiento de las leyes, la política, la economía, el conocimiento, el arte, entre otros. Muy bien. Revisando estos tres, entonces, la división del trabajo promueve que cada quien sea especialista en algo, ¿sí? Y dice así, y eso nos ayuda a que nosotros no tengamos que saber todo, sino sabemos algo, pero eso también nos hace interdependientes unos de otros. Por ejemplo, yo soy maestra de matemáticas, pero yo necesito un plomero cuando se tapa el baño, o necesito un electricista cuando hay un corto en la casa, o necesito un mecánico, Dios guarde, cuando se descompone el carro, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque puedes saber, mira, es que tiene un corto el cable, pues sí, pero no sé cómo arreglarlo, no soy especialista en ello, pues. La clase social, entonces, es esa división que se va haciendo y que se van provocando grupos que les van dando estatus, ¿sí? Dentro de una sociedad. La civilización es aquel avance o es ese progreso que como seres humanos vamos adquiriendo.
Si mal no recuerdo, la frase es de Einstein. Decía que llegará un momento en el que la tecnología nos rebase. Y llegó, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo muchos chavos, adultos también, pero me preocupan mucho los chavos. Tú los ves caminando en la calle y van agachados hacia el celular. No se dan cuenta si el carro va, si el carro viene, si una persona los quiere robar, si los quieren levantar. Se pierden del mundo. Fue muy triste un día que fui a desayunar. Dije yo, wow, y de verdad, o sea, no pude quitar la mirada de esa familia. Llegó una familia, dos muchachos jóvenes, rozaban los 30, yo creo cuando mucho, con dos niños chiquitos, 3, 4 años por ahí. Cada niño con su tableta. La mamá los llevaba de los hombros para poderlos conducir, porque los niños iban en la tableta. Aquí tenían la tableta. Los chiquillos no supieron a dónde llegaron. Papá, mamá los sentaron en la silla para los niños. Ellos pusieron, o sea, ellos se sientan y la mamá les pone la tableta enfrente y ellos dándole así a la tableta, les pidieron de comer, les llegó la comida, ellos empezaron a comer y jamás dejaron de ver la tablet. Terminaron de comer, siguieron viendo la tablet. Papá, mamá los bajan de la silla y ellos, la mamá los lleva de los hombros, papá, mamá los llevan de los hombros porque ellos no saben hacia dónde caminar. Y esto les voy a quitar aquí el compartir y me encantaría que ustedes me dijeran qué opinan de esta sociedad donde nos ha alcanzado la tecnología o donde la tecnología nos ha rebasado. Me encantaría escucharlos. O Yo también me pueden pienso, decir, adelante César. yo pienso que pues está muy mal eso de que los papás les ¿cómo? Pues den la cultura de estar enfrente de la tableta todo el tiempo. Gracias César. Fíjense, y es algo que dice César, sin el afán de criticar y decir eso está mal. Es una cultura nueva. Pero ¿a dónde nos está llevando esta cultura? Hace 2, 3 días por ahí vi una alerta ámbar de una muchachita, 13, 14 años, se veía como de secundaria, y decía, ¿me has visto? La última vez que la personita fulana de tal fue vista fue en tal parte, quién sé qué. Yo me acuerdo cuando yo estaba chavita, que obviamente no existía esta tecnología del hombre blanco. Yo caminaba de la secundaria a la casa o de la prepa a la casa, pero la regla siempre era el sales de la escuela, o sea, y no fue una regla impuesta ni una ley de mis papás, ¿no? O sea, era como sentido común, ¿no? Que cada vez se va durmiendo más ese sentido común. Yo me acuerdo que salía de la prepa y salía primero con un bonche de plebes. Sola, jamás. Era un bonche de chamacos con los que nos íbamos caminando. Algunos iban quedando en el camino o iban agarrando ya el rumbo para su casa porque ya pasábamos cerquita de su casa, ¿no? Pero ahí veníamos todo el bonchón de plebes y cuando te quedabas solo por el camino, era volteas para todos lados y si ves a alguien que viene por tu acera y no te da buena espina, cámbiate de acera. Y si ves que se cambia, cámbiate de calle. Y si ves que se seca, métete una casa. ¿Por qué? Porque era como la manera de salvaguardarnos, pues, a nosotros mismos. Era y no es que antes no hubiera secuestros, creo que había, pero ahorita sale un chavo, sale una chava de cualquier lugar y van así, miren, en el celular. No voltean a ver a ningún lado. Dices, pobre chamacos, pues a dónde, como dices, a dónde los está encaminando la sociedad, ¿no? Y es bien importante que la gente nos demos cuenta lo que está sucediendo en nuestro entorno. Yo he escuchado muchos niños de primaria que chocan, o sea, tienen accidentes, pues jugando, chocan, se pegan, lo que tú quieras. Pero también me he dado cuenta que dicen ellos, fue un accidente porque no lo vi. ¿Por qué no lo viste? Porque estás ensimismado únicamente en ti. Y no te das cuenta que estás jugando fútbol con 10 plebes más, pues, de tu equipo, más los otros 11 del otro equipo, ¿no? O no te das cuenta que existe alguien más en la sociedad con quien también interactúas y tu acción también tiene una reacción en la otra persona. No eres dueño de sus emociones ni de sus sentimientos, pero sí tenemos que saber que nos podemos respetar como sociedad. Y a veces esta tecnología nos invita al individualismo donde digo únicamente lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Entonces, de repente dices, ¿hacia dónde estamos llevando nuestra cultura? ¿No? Cuando, si nosotros nos regresamos un poquito a lo que acabamos de ver ahorita, cuando eran los recolectores y los cazadores, pues era lo que había para todos, ¿no? Muy bien. Vamos a seguirle aquí entonces. Dice,
Industrialización, complejo proceso social que se fue gestando a partir de la creación e introducción de maquinaria en la vida productiva de las sociedades y que, entre muchas otras cosas, da lugar a la aparición de fábricas. Una de las características claves del proceso de industrialización es que la mayor parte de las personas en esta fase del desarrollo social trabajan en fábricas. Prueba de ello somos nosotros. La revolución industrial constituye la serie de profundas transformaciones sociales derivadas de la introducción de las tecnologías para la industria y el desarrollo industrial. Surgió en Inglaterra aproximadamente en los años 1780 y se consolidó aproximadamente en la década de 1850. Los procesos sociales, ya vimos que era, aquellas maneras o aquellos mecanismos de interacción que se pueden observar cuando los individuos y los grupos se relacionan conformando un sistema. Existen dos tipos de procesos sociales, los asociativos y los disociativos, aquellos que sirven para juntar o para separar. Hay que cambiar. Vamos a hablar muy por encimita de estas teorías sociales. Les voy a hacer llegar el documento, no es para que lo lean para la clase, o sea, no es como, tienes requisito, pero sí viene toda esta información que estamos viendo aquí pues en extracto, ¿no? Las teorías sociales, este señor que se llama Augusto Comte es conocido como el qué de la qué. ¿Alguien me puede decir cómo se conoce este señor? El padre de la psicología, ¿no? Sociología. Sociología, De la perdón. psicología es Freud. Este cuate también tiene una teoría social que habla del positivismo y dice que habla de los tres leyes, la ley de los tres estadios, perdón. El teológico ficticio, algo que veo allá supremamente y que no es tangible. El metafísico es abstracto, algo que está aquí pero que no puedo tocar. Y el científico positivo es lo que yo puedo agarrar, ¿sí? Lo que realmente tengo la certeza porque ya lo he estado probando. Luego viene otro señor que se llama Emil Durkheim y el funcionalismo. Dice que su corriente histórica de estudio social que analiza los componentes estructurales, las instituciones sociales dentro de las cuales se mueven los seres humanos. Se utiliza la analogía del cuerpo del ser humano como una sociedad sana. Habla de la división del trabajo, la religión como su principal núcleo social y cohesión social. ¿Qué pasa con esto? Dice que a través de la religión las sociedades se pueden unir más. La separación del trabajo hace que las personas dependan unos de otros. Lo que decíamos, yo soy maestra, pero no puedo destapar el caño, le tengo que hablar al plomero. Los estados tradicionales desaparecen por la industrialización. ¿Ok? Luego vamos con este señor que se llama Karl Marx, o sea, Carlos Marx, y él habla sobre el materialismo histórico, los conflictos económicos y las luchas entre clases sociales. Él ya habla de clases sociales, ¿sí? Dice, la fuente de la transformación social y el acontecer histórico. ¿Qué pasa? Dice él, bueno, pues es que entre más produces, va subiendo como de categoría en las clases sociales. Y eso hace que exista una clase dominante y una clase dominada. Los patrones, los empleados. Los jefes, los asalariados. Pero esto obedece a que si yo soy asalariado, pues yo ya no quiero ser asalariado, yo empiezo a buscar mi progreso para llegar a escalar entre las clases sociales y eso produce una transformación en la sociedad. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a que yo vaya escalando estos rangos o estos escalones que me marca la sociedad. Y hasta aquí, esta es la teoría. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer 2 equipos de 4, ¿sale? Ustedes ahorita les va a aparecer ahí una invitación para participar en un equipo. Va a haber 4 personas en un equipo, 4 personas en el otro, aleatoriamente. La idea es que ahí sí prendan sus micrófonos y ustedes van a ir revisando la guía. Yo les voy a decir, son 37 preguntas. Me atreví a hacerlo con estas porque son poquitas a comparación de las anteriores. Entonces, el equipo 1 va a tratar de contestar de la pregunta 1 a la 18. ¿Sale? Quien le toque el equipo 1. Quien le toque el equipo 2 va a tratar de contestar de la 19 a la 37, las que puedan contestar. Este ejercicio no es para que, pues ahí ustedes se las averigüen, no. Es más bien como para que ustedes puedan dialogar entre ustedes y entre todos poder ir contestando esas preguntas y luego ya cuando regresen conmigo, ahora sí, vamos a ir viendo cuál es la respuesta correcta de cada una de las preguntas. ¿Les parece? Recuerden, este ejercicio es más bien como para hacerte razonar. ¿Cuál crees tú que debiera ser? Lo platican entre ustedes, porque acuérdense que la herramienta que nosotros tenemos a la hora de llegar a hacer el examen es, se me olvidó cuál era, pero puedo razonar cuál es. ¿Sale? Vamos a tener un tiempecito para trabajar con esto. Voy a parar la grabación
Ya estamos grabando otra vez. Diría el Alex Lora, pon la grabadora, mamá, que voy a salir en la tele. Vamos entonces a la primera pregunta que dice, a la democracia, a la democracia se le ha vinculado en los últimos tiempos con una corriente política económica. ¿Cuál es? Socialismo. Socialismo. Se llama liberalismo. El socialismo es una manera política en la que vivía China, la China socialista, hace muchos años. Creo que Cuba también. De hecho, en otra materia, híjole, está súper padre porque vemos todo este rollo del comunismo, el socialismo y todo eso. Pero recientemente, en estos tiempos, la corriente política económica se ha llamado liberalismo. Dice que el marxismo señala que en el sistema socialista se le da plena correspondencia entre las fuerzas productivas y las que, ya que el carácter social del proceso de producción corresponde a la propiedad social de los medios de producción, a las relaciones de producción. Recuerden que Marx dice que entre más produces, pues va subiendo a una clase social, pero esa clase social se vuelve dominante y dominadora. No, dominante y dominada, perdón. Y ahí hay una relación en cuanto a la producción. La número 3 dice, ¿para qué sirve conocer las instituciones y estructuras que integran a la sociedad? Pues nos sirven para analizar los problemas y relaciones sociales actuales e identificar el impacto en el futuro. Es bien importante saber que todo lo que hagamos ahorita repercute, para bien o para mal, en un futuro. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. La número 4 dice, los científicos sociales que siguieron la corriente positiva consideraban a la realidad social como un proceso histórico, social, natural. ¿A qué tipo de organización se refiere el siguiente texto? Es la forma más simple de la sociedad. Existe promiscuidad sexual entre todo el grupo. No se distinguen relaciones de paternidad, son nómadas, existe un grupo de machos dominantes. Ahí les va. La tribu. Zungirungirungi. Se llama horda, porque dice el vocablo tuco ordú, que puede traducirse como comportamiento militar, derivó en el mongol horda, que a su vez llegó al francés como orde. Dicho término galo es el antecedente etimológico inmediato de horda, un concepto que en nuestro idioma se emplea para aludir a un conjunto de normas salvajes, por eso es que existe promiscuidad sexual. Recuerdo con la primera acepción mencionada en la Real Academia de la Lengua. ¿Sas? Entonces es la horda. Sí. Esta está un poquito larga. Parece indiscutible que recolectar, cazar y pescar existió mucho antes del pastoreo y el cultivo, eso ya lo vimos, ¿no? Como muestran las pruebas arqueológicas que datan de la domesticación de animales y el cultivo de plantas en el comienzo del Neolítico. Antes de lograr ese estado de avance, la vida se sostenía a base de alimentos, cuyo suministro no se controlaba, era lo que había, excepto por el conocimiento de la localización de raíces, nueves o bayas, o de los hábitos de los animales objetos de caza. Podemos citar un sinnúmero de poblaciones que viven actualmente de esta forma, los indios de California, los pigmeos en África Central, aborígenes en las Islas Andamán, etc. Los buscadores de alimentos y cazadores requieren contar con competencia técnica, quiere decir que lo puedan hacer, a despecho de su simplicidad para localizar, recoger, hacer trampas. A partir de la lectura anterior, según la división hecha por Herskovits, ¿cuál es el concepto que hace referencia a este texto? La cultura. La cultura. ¿Sí? Porque es una cultura en la que se vive. Muy bien. Esta también está un poco larga. Ay, una disculpa, se me olvidó separarlo. Ya lo había visto en la clase anterior y se me olvidó de separar. Señoras, y los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Y el número 1 dice, si una persona considera que el principio que debe de regir su conducta es el de obtener reconocimiento social por encima de todos, la persona podría considerarse autónoma. ¿Eso será falso o verdadero? Váyale poniendo ahí.
La moral se origina en las costumbres o hábitos de comportamiento de una persona o grupo. ¿Será verdadero o será falso? Los usos y costumbres vigentes en la sociedad son autores que rigen el orden moral de las personas. ¿Será falso o verdadero? Y una norma es autónoma si su autor es obligado por personas diferentes. La primera es falsa, las otras dos son verdaderas y la última es falsa. La respuesta correcta es el inciso B. El sector económico primario está integrado por las actividades que, por ejemplo, ¿qué y qué? Ahí les va. Las actividades que se basan en la extracción de bienes y recursos naturales. Las actividades que se basan en la extracción de bienes y recursos naturales, por ejemplo, la agricultura y la pesca. ¿Cuál es el concepto de modo de producción? El concepto de modo de producción es el que se forma por la unidad de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el proceso productivo de bienes materiales. La 9 es el inciso D. Llega por mail una cadena donde te piden que te unas a la búsqueda de una persona desaparecida reenviando el mensaje. ¿Qué haces? ¿Qué harían, Ana? La C. La C. Piden que elabores una investigación sobre el uso de la tecnología en la sociedad. ¿Qué proceso emplearías para recabar la información? La B, ¿no? La B. Seguimos el orden de un método. ¿Qué método? El método científico. Ya está hecho, nomás hay que seguirlo. Desde el enfoque del materialismo histórico, hay un elemento que encuadra en la práctica social y se le define como grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por su desempeño en un sistema de producción históricamente determinado y se le conoce como ¿qué? Social. La C. La A. La Clase social. Muy bien. Next. Característica del concepto de persona humana según Santo Tomás de Aquino. Una disculpa, está mal escrito Santo Tomás de Aquino, y es la dignidad, la autonomía y la autoconciencia. El artículo 162 del Código Civil dice que los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines de matrimonio y a socorrerse mutuamente. ¿Cuál es el criterio que se tendría que aplicar según las normas morales? C. Es la D, La D. la obligación. Obligación. Conforme al siguiente texto, indica qué tipo de organización social primitiva se refiere. Aguas aquí. El Tlingit estaban asentados a lo largo de la costa y en varias islas del litoral en la faja del sudeste de Alaska. Los Tlingit estaban repartidos básicamente en dos grupos. Unos eran cuervo y los otros lobos, a veces águila. Todo el mundo dentro de esta sociedad pertenecía a una u a otra facción y solo era posible casarse con una persona del lado contrario. Así, al prevalecer la línea materna, los niños siempre pertenecían al mismo grupo que su madre y al contrario que su padre. Cada porción estaba subdividida en pequeños grupos. Los cuervos comprendían cerca de 27 conjuntos. Dentro de cada poblado podía haber un jefe por cada clan que vivía en él. Muchos clanes tenían ramas en otros poblados, pero el liderazgo pertenecía en un solo lugar. La organización social entre las Aida y la Tsimshian era similar. Y también existían algunas colectividades entre los Huacuitl del norte. Esto es la tribu. El 16 dice, relaciona los enunciados de la izquierda de acuerdo con la etapa histórica a la que corresponde. La caída del Imperio Romano de Oriente es la época. ¿Cuál quieren que sea?
La A. La Correcto, la antigua. El descubrimiento de la escritura está en la época prehistórica. El inicio de la revolución industrial en Inglaterra pertenece a la contemporánea. El descubrimiento de América a la época media y por último el inicio de la revolución francesa a la moderna. Por tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso C. Vamos a la que sigue. Mi nariz. 17. ¿Cómo se denomina al resultado que genera el reconocimiento del yo basado en la distinción? Se llama individuación. individuación. Ninguno de los otros se parece al yo, ¿no? 18. Una violación a los derechos humanos debe perseguirse. ¿Quién? ¿El sistema judicial o los municipios? La Judicial. A. La A, el sistema judicial, es correcto. ¿Cuáles son los agentes más influyentes de la socialización? A. La A. Siempre, siempre, siempre va a ser la familia. 22. Muy importante aquí. La 20, déjenme, nada más me salgo de aquí porque resulta que la 20 no, me la brinqué elegantemente. Y la 20 dice, no es cierto, perdón, no me la brinqué. En mi guía no viene, viene solo en la guía de ustedes. Y la 20... En la guía de nosotros no viene la 27. No, esa sí no viene ninguna. Van a encontrar por ahí muchos errorcillos en el transcurso de la prueba. Dice, se considera que la ¿qué? Es el instrumento más poderoso para prevenir o corregir el ¿qué? De las reglas sociales. Esta la contestamos la guía pasada, ¿se acuerdan? La B. ¿Cuál será, el inciso A o el inciso B? B. B. Es la A. Acuérdense que la socialización es el instrumento más poderoso para prevenir o corregir el comportamiento transgresor de las reglas sociales. Ya. Luego, es la A. Luego la 21 dice, son 3 respuestas, ¿eh? Selecciona el valor y el antivalor. En el inciso A es duda metódica, ociosidad. En el inciso B es versatilidad, inflexibilidad. En el B. Y en el C es rentabilidad, ociosidad. La B. ¿Sí nos quedó claro? Sí. Va. Ahora sí vamos a continuar con las otras. Sí. Ahora sí vamos a la 22. Y en la 22 dice que en México en el México virreinal se produjo un proceso de ¿qué? Porque se fusionaron 3 culturas diferentes que dieron paso a una cultura mestiza. Eso lo vimos en la clase pasada. La B. La A, se interculturalizaron. Acuérdense que cuando interactúan, se interculturizan. ¿Sale? 22. Clasifica los siguientes partidos políticos mexicanos con base a su ideología. Lo que debería de ser la ideología. El número 1, que es el Partido de la Nueva Alianza, se relaciona con lo centroliberal. Convergencia por la Democracia se relaciona con la socialdemocrática. El Partido Acción Nacional es extrema derecha. Partido de la Revolución Democrática, o sea, el PRD, dice que es de izquierda, pero pues creo que ya no tanto. El Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, es centro. El Partido del Trabajo es socialista y por último, el Partido Verde es ambientalista. Y la respuesta correcta es el inciso D. Hasta aquí, chicos, vamos a la 23. ¿Vamos bien? ¿A nadie se le ha pasado ninguna? No, todo bien.
Muy bien. Vamos a la que sigue, ya casi terminamos. En la famosa enciclopedia UTHA se lee acerca de Louis Pasteur, que fue un químico y bacteriólogo francés de 1822 a 1895, cuya labor científica se inició con descubrimientos químicos que lo llevaron a efectuar investigaciones biológicas. Fue el que pasteurizó la leche. Combatió la teoría de Pouchet acerca de la generación espontánea, descubrió el bacilo del cólera de las gallinas y describió la vacunación antirrábica, entre otros. Eso es en el texto A, ¿sale? En el texto B dice, en el libro del texto del módulo Ser Social y Sociedad, se lee que una vacuna contra la influenza representa un avance tecnológico. Esta ayuda al ser humano a mantenerse libre de la enfermedad y esto a su vez ayuda a la sociedad a evitar una epidemia de acuerdo con los textos A y B, junto con el criterio del texto. ¿Cómo debe catalogarse a Louis Pasteur con relación a la vacuna antirrábica con conocimiento tecnocientífico o tecnológico? La A. La A, tecnocientífico. Igual aquí, no la separé, una disculpa. Tenemos que calificar como falso y verdadero. Solo tenemos respuesta A y respuesta C, ¿correcto? No aparece ni la B ni la D. O sáquenme de mi error, por favor, porque así las tengo yo. ¿Sí? La respuesta Sí. correcta es la C. La primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es verdadera, la última es falsa. ¿Cuál de las siguientes opciones guarda relación con el positivismo? La D, porque dice que la ciencia es la fuerza más poderosa que supone el ser humano para progresar. Les digo, toda esta información les voy a hacer llegar el texto en PDF del libro donde viene todo esto. Yo no se los pongo aquí porque no nos alcanzaría la vida para alcanzar, bueno, sí la vida, pero no las 4 semanas para alcanzar a ver todo esto. Octavio Paz, en este ensayo, se aborda básicamente el tema de la identidad nacional mexicana. De manera detallada, crítica y reflexiva, se describe cómo hablamos, cómo pensamos, cómo vivimos nuestras costumbres, etc. Y la influencia que han tenido las transformaciones de las civilizaciones occidentales sobre nuestra mentalidad. Los mexicanos hemos pasado por tantos acontecimientos históricos que pareciera que olvidamos, la dejamos nuestra identidad, ¿sale? Ahí está la clave. La olvidamos o la dejamos y hemos tratado de forzar la entrada de nuevas expresiones culturales a nuestra manera de vivir, lo cual ha creado a un individuo de ideas mezcladas. ¿Qué tipo de proceso hemos vivido los mexicanos según lo que dice Octavio Paz? La A. La B. La B. Si no es Chana, es Juana, ¿no? Acuérdense, chicos, aculturación es soltar lo que tienes y perderte en otra cosa. Y aquí dice, hemos pasado por varios acontecimientos históricos que pareciera que olvidamos nuestra identidad y hemos tratado de a fuerzas adoptar otra cosa. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Por ejemplo, tenemos familiares mexicanos que nunca les comieron pavo y ahora que tienen años viviendo en Estados Unidos ya celebran el Día del Pavo, aunque no sepan de qué se trata, pero lo celebran, o sea, fuerzas es como sí, lo meto a mi cultura. Eso es la aculturación. Relaciona la ciencia con su objeto de estudio. ¿Qué estudia la antropología? Ojo aquí porque es más de una. La antropología estudia la forma física del ser humano y comportamiento aprendido o la forma de actuar del ser humano. Acuérdense que la antropología es el ser humano nada más. Luego, la sociología, donde ya viene la interacción, pues estudia al hombre en relación con otros seres humanos y las interrelaciones entre individuos, grupos y organizaciones de seres humanos. Y por último, la economía, única y exclusivamente estudia los medios empleados por el ser humano para organizar los recursos naturales, el progreso cultural y el trabajo. Perdón. Y pues la respuesta correcta creo que solo viene una y está ahí abajo. ¿Alguna vez han visto las películas de Pedro Infante? Sí. Dice aquí, lee la siguiente escena de la película Los Tres Huastecos. En la escena le cae a Cuco, que es el mantequilla, una cubeta de cal. El padre Andrade, o sea, Pedro Infante, corre a enjuagarte, la cal te va a despellejar. Maritoña, que era la que andaba ahí voladilla con el hermano, ja, 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 no se apure, señor cura. La cal no le llega al cuero, tiene una cáscara de mugre, dirigiéndose a Cuco. Hasta que te vayas a bañar, en realidad es hasta que te vas a bañar, no te vaya a dar pulmonía.
Y Cuco le contesta, no seas levantafalsos, Maritoña. Me baño todos los meses, aunque no me haga falta. ¿Cómo se denomina el conjunto de acciones relacionadas con este diálogo? Creo que también las letras son prácticas sociales. En su guía dice C, prácticas sociales o B, prácticas sociales. Sí es la C, ¿no? Sí. Ok, entonces son las prácticas sociales. Luego dice, ¿cuáles son las características principales del Estado-nación? Esto tampoco lo hemos visto, pero es un territorio claramente definido, gobierno con límites de poder aplicable a toda la población. La 32 nos dice, características sociales o biológicas según corresponde. Ustedes me van diciendo si es social o es biológico lo que sale aquí. Juan come una dieta balanceada para mantenerse sano. ¿Será social o biológico? Biológico. Va. Lila invita a sus amigos a comer tamales, chocolates y rosca el día de Reyes. Social. Social. ¡Ay, ya les puse la respuesta, burra! Tomás es velador y solo duerme 5 horas al día como máximo, es biológico. El profe Ruiz enseña la respiración pausada y relajada como relajante muscular. Esa es biológica. Kike y Olga compiten a quién aguanta más el tiempo sin respirar bajo el agua. Eso es social, porque aunque puede ser algo biológico, es social porque es una competencia, pues es quien gana. Emma está muy triste por la muerte de su abuela, pero era algo que ya se esperaba, esto es social. La número 33 dice, analiza el siguiente texto. Con ayuda de la ciencia y la tecnología se ha podido dominar a las ciencias naturales. De igual manera, el grupo más fuerte, más apto física y mentalmente, podría organizar a la sociedad hacia un estudio de orden continuo, progreso acorde con la naturaleza. ¿A qué corriente o interpretación histórica? El positivismo. Positivismo. Acuérdense que tiene que ver con la ciencia. Y aquí dice que a través de la ciencia y la tecnología se ha podido dominar las ciencias naturales. Aquí pues solo tenemos una respuesta. Émile Durkheim establece que la sociedad le asigna a ciertos objetos significado sobrehumano. ¿De qué estamos hablando? ¿De la cruz, una estrella de 6 puntas o una media luna? Porque tiene que ver con las religiones. ¿A qué se refiere la teoría estructural del funcionalismo? Considera que la vida de una sociedad debe ser observada como un sistema funcional. Y acuérdense que aquí hace comparación con el cuerpo, con un cuerpo sano. ¿Cuáles son los principales exponentes de la teoría social conocida como el funcionalismo? La A. Acabamos de verla. Herbert Spencer y Émile Durkheim. Y por último, la 37. Esta también ya la acabamos de contestar. Y es el positivismo. Igual a la 33, creo. Y aquí terminamos. Voy a parar ya la grabación para que no se nos